Queridos amigos, hoy tenemos un gran programa, sobre todo formativo, y les invito para que se queden conmigo a descubrir este conocimiento que como católicos lo necesitamos todos: derecho canónico, nulidades y todo lo que debemos saber sobre esta parte de la Iglesia que muchos desconocemos simplemente porque no nos hemos dado el tiempo de estudiar o de prepararnos. Acompáñenme a conocer sobre el derecho canónico, nulidades matrimoniales, que de seguro va a ser muy útil. Como ya les he anunciado en el intro de este programa, desde Maracaibo, la parroquia de Santa Lucía, muy reconocida para todos los venezolanos, me encuentro con su párroco, el padre Rafael Villalobos, ¿cierto? Sí, bienvenido. Quien es, además de ser sacerdote, evidentemente, es abogado en derecho canónico. Consideré importantísimo conocer qué es el derecho y quién mejor que un canonista para explicarnos todas estas interrogantes que nos pueden dar luz como católicos, como bautizados, para poder un poquito conocer nuestra fe. Padre, ¿cuántos años de sacerdote tienes, sobre todo para ir conociendo también tu vida? Ya tengo 17 años de sacerdote. 17 años. ¿Y cómo descubriste esto del derecho canónico? Digamos, ¿te lo propuso el obispo o era algo que siempre te gustó? Pues mira, cuando era estudiante tuve un profesor muy bueno de Derecho Canónico que me hizo ver que la Iglesia necesita la justicia. Decía San Juan Pablo II que la base de la caridad es la justicia y sin justicia no puede haber caridad. Este buen profesor me inició en el derecho y luego mi iglesia particular de Maracaibo vio la necesidad de que estudiara Derecho Canónico. ¿Qué es el derecho canónico? ¿Cuándo fluye el derecho canónico, padre? Pues mira, el derecho, según una definición de Ulpiano, un antiguo jurista, el derecho es el objeto de la virtud de la justicia, es decir, lo que a ti te corresponde en justicia. Y con lo que hemos dicho anteriormente, en la Iglesia Católica existe el derecho porque lo primero que se te tiene que asegurar para que puedas vivir la caridad es que se te dé lo que tú mereces, lo que, según tus obras y según tus acciones, es lo tuyo, lo propio. Voy a hacer preguntas que a lo mejor son tontas, pero la idea es darle luz a todos los que están tras cámara. Diferencias entre el derecho civil y derecho canónico. Pues mira, el derecho es lo que nos corresponde y lo ideal es que cualquier organización en la que estemos nos asegure la justicia. Lo ideal es que en el mundo esta justicia esté continuamente, sea respetada, pero tanto en la comunidad cristiana como en la comunidad civil, el derecho tiene que estar presente. De tal manera que son, digamos, fueros diferentes. Evidentemente, el fuero eclesial es un fuero dentro de la comunidad de aquellos que creemos en Jesucristo. El fuero civil se refiere a aquellos que vivimos en la sociedad, por ejemplo, aquí en Venezuela o en otra sociedad concreta. Pero la diferencia está en el hecho es en dónde se vive y de qué manera se vive, porque el derecho, la justicia en la iglesia tiene que estar apoyada, ya lo hemos dicho, también con la caridad. Si somos solo sacerdotes, por ejemplo, ¿cómo aplicamos el derecho canónico? ¿Para qué un sacerdote necesita del derecho? ¿En qué casos? Es que pasa lo siguiente, mira, la iglesia, donde hay bienes, hay relaciones de justicia, porque si yo tengo algo que tú quieres, tiene que haber una manera como hay una relación para que sea justo. Por ejemplo, si yo te quiero vender un carro, lo justo es que tú me lo pagues. En la iglesia, haciendo una analogía, también hay bienes muchísimo más importantes que los bienes materiales. Por ejemplo, fíjate en los sacramentos. El sacramento de la Eucaristía es el bien de la iglesia y tiene que haber reglas de cómo lo distribuyo porque no todas las personas están preparadas para recibirlo. Por eso tiene que haber Perfecto. reglas de cómo recibirlo y esas reglas son leyes, son reglas jurídicas. Me encanta este programa porque evidentemente me va a clarificar a mí y va a clarificar a muchos de los que están viendo este programa. Porque dentro de todo esto, bueno, puede surgir, si yo soy un benefactor de la iglesia, ¿qué debo yo exigir que se haga con mi donativo? O por ejemplo, si tengo un problema en el tema matrimonial, ¿cuándo puedo decir yo que mi matrimonio puede ser considerado nulo o cuándo simplemente no es nulo un matrimonio? Yo quiero que abordemos todos estos temas con la mayor claridad. Me beneficia a mí como que te estoy entrevistando, pero me voy a poner en el espacio de los que están detrás para darle luz y evidentemente para evitar también abuso de autoridad, abuso de poder. Para nadie es un secreto que a veces la postura misma de sacerdote, yo soy el párroco, se hace lo que yo digo.
El párroco sin el pueblo no funciona. Quiero dar luces, no para que después vayan a decir, en el programa de William me enseñaron esto y me voy contra el párroco. No es la idea, señores. Porque así como el laico tiene derechos, el sacerdote también tiene derecho y autoridad. Y la idea es dar luz. Dejo el micrófono, Padre, para que tú clarifiques, porque conoces realidades como sacerdote y como canonista, mucho más de las que yo puedo conocer, para darle luz al pueblo de Dios. Pues mira, yo creo que es necesario, en primer lugar, aclarar que en la iglesia todos tenemos igualdad de dignidad, somos hijos de Dios, estamos llamados a la santidad, en la vocación que el Señor nos llama. Pero así como tenemos igualdad de dignidad, tenemos diferencia de funciones. No es lo mismo tu función como laico que mi función como sacerdote. Y como yo como concretamente tengo una función directiva, tiene que haber reglas concretas de cómo se lleva adelante esa función. Por ejemplo, tú me has hablado de dos casos concretos. Por ejemplo, el caso económico, ¿no? El aspecto económico dentro de la iglesia siempre ha traído conflictos, siempre. ¿Por qué? Porque cuando la fe no te toca el bolsillo, no es una fe verdadera. Bien lo dice San Pablo, lo dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te muestro mi fe. Y entonces en ese sentido, la iglesia es muy estricta, debe serlo en cuanto a leyes, de cómo se trabaja todo el aspecto económico. Una persona hace una donación a la iglesia. Y hay algo, por ejemplo, estamos dando solamente pinceladas, pero hay una regla fundamental que es lo que se llama la intención del donante. Ponte que tú me haces una donación para aquí, para Santa Lucía, mi parroquia, y tú me la has dado para poner hermosa la imagen de Jesús. Yo no puedo gastar ese dinero en otra cosa porque tengo que respetar tu intención. Entre esas y otras muchísimas reglas están presentes para que todo lo que es este aspecto, que es tan delicado, sea llevado con justicia. Ahora, concretamente, en el caso de las nulidades matrimoniales, entramos en otro ámbito bastante amplio. Si nos vamos a esto que estamos hablando, mira, cuando dos personas contraen matrimonio, el matrimonio es muy bello, el matrimonio es un gran sacramento, el matrimonio es una bendición, pero mínimamente hablando es un contrato. Una mujer te dice que va a serte fiel y va a ser tu esposa el resto de la vida y tú se lo dices a esa mujer. Ahora, para que eso se dé, tiene que haber un mínimo de requisitos. Y si esos requisitos no están presentes, aunque tú vayas al altar y digas los votos, el matrimonio en realidad no se da. Exactamente. Mire, este programa lo estamos grabando, no tomamos café porque estamos dentro de la iglesia, pero esto es un conversatorio y en las conversaciones todo puede fluir con naturalidad. La idea es formar, como lo dije al inicio. Evidentemente hemos tomado dos temas álgidos, difíciles. Existirá un panorama dentro del derecho canónico de temas de cómo enfrentar abusos del sacerdote, etcétera, un gran etcétera. Y un programa sería difícil porque el sacerdote duró mucho tiempo en formación en derecho canónico como para pretender en 30 minutos de programa explicar todo para qué puede funcionar el derecho canónico. Y me gusta esto, bueno, porque evidentemente yo también he sido una persona y no lo voy a dejar de ser mientras yo tenga los medios. Ayudaré a la iglesia porque es mi iglesia, es el sentido de pertenencia de nuestra fe. Ha pasado cosas de que a veces puedes tú donar algo a la parroquia y de momento se traslada de la parroquia sin, y tú estás vivo. O sea, el que donó todavía está vivo como para ver, esto yo lo he vivido y lo ha vivido muchas personas. Puedo pensar que por desinformación del sacerdote o simplemente porque pueden pensar que porque tú lo donaste ya tú no tienes derecho a exigir qué hacen con tu donación. Eso duele y evidentemente hay que cuidar las formas para que las personas sigan apoyando a la iglesia. Si las personas ven que lo que tú donaste está para lo que te lo pidieron, con mucho gusto vas a volver a donar. Pero si tú ves que lo que donaste, donas un X, no lo he hecho, pero puedes donar un carro y de momento ves que el carro lo venden y lo usan para otra cosa, las personas que fueron benefactoras de esa obra se van a sentir heridas. Hay un santo obispo que una vez me dijo una regla en cuanto a esto que yo he utilizado en el tiempo que he sido párroco, ¿no? Además de todos los otros, las otras responsabilidades que la iglesia me da, ¿no? Él decía, si tú quieres que la gente siga donando, tienes que dar cuentas de lo que te dieron. Esto voy a hacer un reel, compañeros. Es decir, claro, es evidente. Sabes, Williams, que en esto yo pienso que es importante que crezcamos como cristianos en la virtud, ¿no? En la virtud también de creer en la divina providencia. Bendecimos al Señor por aquellas personas que en su generosidad ayudan a las obras de la iglesia, pero es fundamental recordar que, como dice el Señor, nuestra vida no depende de nuestros bienes, depende de la providencia divina que siempre se manifiesta. Es decir, aquí siempre hay que dar un salto de fe, ¿no? Y el salto de fe consiste en benditos aquellos que son generosos. ¿Por qué? Porque el que da siempre tiene. Exacto. Padre, volviendo al tema que fue lo que me motivó a pedirte esta entrevista, ¿cuáles son las principales causas que ustedes como canonistas consiguen en un tema matrimonial? Pues mira,
La nulidad matrimonial es un tema muy amplio, o sea, porque como habíamos dicho, el sacramento del matrimonio es un sacramento muy profundo donde tienen que ver dos voluntades que se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, existen varias causales concretas por las cuales se puede declarar nulo un matrimonio, que es lo que la Iglesia hace. En primer lugar, yo creo que hay que aclarar algo fundamental y esto hay que decírselo a la gente. El matrimonio, rato y consumado, no hay poder sobre la tierra que pueda deshacerlo. El Papa no puede decir, bueno, yo ahora voy a hacer que tu matrimonio ya no sea. Nosotros, en la Iglesia no existe el divorcio. Exacto. Y bueno, tú sabes que eso nos ha traído muchísimos problemas. Continuamente se nos pide a la Iglesia que nos modernicemos y que aceptemos. No podemos, porque iría en contra de la palabra misma de Cristo. Jesús ha dicho en la Escritura, quien se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Es decir, es palabra de Cristo, no podemos ir en contra de la Claro, palabra claro. de Cristo. El proceso de nulidad matrimonial consiste en revisar el matrimonio, a ver si se dieron las circunstancias mínimas para que ese matrimonio fuese real y no fuese un falso matrimonio. Bien. Entonces, mira, te voy a poner algunos de los casos más concretos. Imagínate, hubo un hombre, te puedo hablar de, porque son casos concretos que se dan, que él tenía un hijo. No pasa nada, tener un hijo es algo que se puede dar. Pero él se lo ocultó a la muchacha con la que se iba a casar para que la muchacha accediera a Al casarse. matrimonio. Exacto. Y entonces cuando yo le pregunté a ese hombre, pero ¿por qué no se lo dijiste? Él respondió, porque si se lo digo, no se casaba conmigo. Ahí es donde se da una de las causales de nulidad más comunes, que es la causal del dolo o del engaño. Te engañé, la engañé para que se casara conmigo. Una persona, si es engañada para casarse, no se puede casar, No se puede no se casar. casa. Padre, en el caso del sacerdote, muchísimos casos puede haber. Evidentemente, para llegar al sacerdocio hay una formación larga, hay un camino que se ha recorrido, pero ¿qué sucede cuando un sacerdote, después de un año de ser sacerdote, dice, dejo el sacerdocio, me enamoré? No hay posibilidad dentro del sacerdocio, así como en el tema del matrimonio, de decir, esto fue nulo. O sea, lo que pasa es que en el sacramento, a ver, sí existen los procesos de nulidad de la sagrada ordenación sacerdotal, pero es más complicado porque tú puedes demostrar más fácilmente en un matrimonio que uno de los dos no estaba preparado. Pero con toda la formación que se nos da para el ministerio sacerdotal, después de 10 años estudiando, venir, ordenarte y decirle a la iglesia, ay, no, es que yo no sabía lo que estaba haciendo o yo no estaba preparado, es un poco más difícil. Entonces, generalmente lo que la iglesia hace en esos casos, si el sacerdote está decidido a dejar el ministerio, es suspenderlo. O sea, se le suspende del ministerio e incluso se le da lo que se llama la dispensa de las obligaciones sacerdotales. El sacerdote puede casarse, por la iglesia incluso, pero la iglesia lo que dice es tú vas a ser sacerdote, en cuanto sacramentalmente hablando, por la eternidad, porque uno no puede dejar de ser sacerdote. Claro, la consagración. Sí. Desde que usted empezó a desempeñarse como canonista, ¿cuántos matrimonios usted consideró que no eran nulos? Pues mira, llevo años como vicario judicial de la diócesis, como juez dentro de mi tribunal. Actualmente la media que tengo actualmente de casos que se presentan son unos 40 casos al año. Gracias a Dios el Señor me ha dado el regalo de que tenemos un equipo muy bueno de asesores, asesores laicos que continuamente están ayudando en este tema. Mira, el dar como una especie de estadística es un poco difícil. Bueno, de hecho, cada año se le da una estadística a la Santa Sede, pero los procesos de nulidad, gracias a las reformas del Papa Francisco, se han hecho bastante más ágiles. Eso hace que la gente se sienta con la capacidad de poder iniciar su proceso, porque el problema de los procesos de nulidad matrimonial es que existe como una especie de leyenda negra, ¿no? En fin, que son muy largos, que no es así, que son muy caros, que no es así, que tienen que ir al Vaticano, que no es así. Es decir, yo lo que continuamente invito a la gente que se encuentra en una situación matrimonial difícil, que den el paso y acudan al tribunal de su diócesis para que les den la información necesaria y puedan ver si este proceso les puede funcionar. Fíjense que yo he tenido, y lo conversé con el padre en un viaje anterior que hice a Maracaibo, hablando siempre, porque siempre me gusta aprender, y cada vez que me reúno con el padre trato de aprender y succionar de sus conocimientos canónicos. Cuando uno se va a casar, nos pe- y no es que lo esté criticando, pero yo creo que es algo que debemos un poquito de estructurar dentro de la iglesia, porque si para ser sacerdote nos formamos o se forman 9 años,
para el matrimonio, usted hace un retiro a veces de mediodía y se está metiendo en algo que es para toda la vida. Y lo digo porque debe haber conciencia de para qué te vas a casar o con quién te vas a casar. ¿Qué opina usted al respecto, padre? ¿Qué debería mejorarse antes de que las personas, y es a nivel formativo, porque como lo digo, hasta para la primera comunión, para la confirmación, hay caminos que nos llevan de 2 años de formación para que el niño haga su primera comunión, después a algunos lugares 1 año y hasta más para la confirmación y para el matrimonio, un retiro de mediodía? Mm. Pues mira, Williams, precisamente sobre ese tema lo tiene muy en el corazón el Santo Padre. Él ha propuesto lo que se llama un catecumenado para preparación para el matrimonio y habla de una catequesis de formación con temas profundos que ayuden a la persona a discernir si ese es el paso, ¿no? Y eso es algo muy bonito, pero también hay que darse cuenta que nos enfrentamos a otra realidad, que es que existe el ius connubii, es decir, el derecho al matrimonio. La gente tiene derecho a casarse. Es de hecho lo de los derechos naturales más normales, ¿no? Entonces, lo que la iglesia puede proponer a los fieles es siempre es eso, ¿no? Es decir, yo te propongo que tú hagas esta formación, pero no la puede obligar. ¿Me explico? Entonces yo creo que tanto los pastores tenemos que concienciarnos de la necesidad de esta formación, pero también va mucho del pueblo fiel, es decir, es lo mismo que tú estás diciendo. Tú para ser un profesional has tenido que estudiar muchísimos años, has tenido que prepararte. Y para esto, que es esencial para tu vida, que es el matrimonio, quieres un cursito rápido, ¿no? Es decir, a veces existe como la ilusión de que basta con el enamoramiento. Y en realidad no basta eso, hay que formarse verdaderamente. Y si las personas son personas que se han formado en la fe, más aún todavía. Entonces tú te das cuenta que si tú has tenido un encuentro con el Señor, si tú estás llevando una vida de fe, tendrías que preguntarte, si me voy a casar, ¿cómo debería formarme? ¿Qué es lo que debería yo estar en estos momentos aprendiendo para prepararme a ese momento tan especial? Padre, por ejemplo, porque aquí voy a poner ejemplos para que ustedes se sientan identificados. Tengo una novia no católica Ujú. y me quiero casar con ella porque es bellísima, porque me la llevo bien con ella, etcétera. Testigo de Jehová, evangélica. ¿Cómo mastico eso? Pues mira, en primer lugar, la iglesia no prohíbe ese tipo de matrimonios. O sea, por lo que te he dicho, porque hay derecho a casarse. Pero el hecho de que no los prohíba no quiere decir que los aconseje. Es decir, yo como pastor, si me encuentro en una situación de una persona católica que desea contraer matrimonio con una persona de cualquier otra religión, lo primero que le tengo que decir, mira, si ya de por sí el matrimonio es complicado, imagínate lo complicado que puede ser con el hecho de que no sea de tu propia religión. Y cuando venga la prole y cuando tengan que decidir cómo la van a criar, es una situación bastante, bastante compleja. Y también porque hay que defender la fe de la parte católica. No es decirle, mira, te vas a casar con una persona que no es católica. Y puede ser que esta persona en algún momento concreto te invite a abandonar la fe. Tienes que darte cuenta que es un bien fundamental y que la salvación es más importante. No sé si me explico. Sí, O sea, perfecto. nosotros a estas personas no les estamos diciendo que no contraigan matrimonio con personas de otras religiones, pero no podemos ocultar que es un reto muy fuerte. Padre, y cuando tú te casas y descubres que esa persona, por ejemplo, tiene vicios de alcoholismo, Ujú, hasta del cigarro, porque yo por ejemplo, no tolero mucho el olor al cigarro. Y ujú. si esa persona, aunque es difícil, ¿no? Porque uno en el noviazgo se supone que es para conocer. Imposible no saber o no darte cuenta que a la persona le gusta el licor o le gusta fumar. Pero una cosa es la convivencia de novios y otra cosa es la convivencia ya de casados. ¿Te han surgido casos de personas que por problemas de alcoholismo no toleran a la pareja y después vienen a pedir nulidad? Mira, eso es un tema interesante porque para que haya nulidad, la persona tiene que ser incapaz de asumir los deberes esenciales mínimos del matrimonio. ¿Me explico? Entonces, cuando la persona viene y lo plantea, no, es que mi marido es alcohólico. Vamos a ver. No, ¿qué significa que es alcohólico? Bueno, no, porque él los fines de semana de vez en cuando tomaba un poquito. Y a veces, entonces eso me incomodaba. Eso no te va a dar, eso no es una causal de nulidad. Porque ahí no me estás diciendo que tu marido no tenía el mínimo. Ah, no, mi marido era alcohólico. Tan alcohólico que ni siquiera trabajaba. Tan alcohólico que no se levantaba de la cama. Tan alcohólico que gastaba todo nuestro dinero en alcohol. Ah, entonces ahí hay un caso que en derecho canónico se llama un posible 1095, parágrafo 3. Es decir,
Es inválido el matrimonio de aquellas personas que por alguna realidad psíquica son incapaces de cumplir las obligaciones esenciales del matrimonio. Pero eso es algo que en el juicio de nulidad matrimonial hay que llevarlo con mucha delicadeza, con mucho respeto a las personas y que nosotros también hacemos a través de peritos psicológicos y psiquiátricos. O sea, es un camino bastante largo que recorrer de alguna manera. Pues mira, cuando las personas me preguntan cuánto más o menos dura un proceso, yo siempre tenemos en el tribunal un tiempo más o menos como estándar que es un año. Es un año. Y ese año va a depender. Hay casos que son muy sencillos que duran menos. Hay casos que son muy complicados que duran más. Entonces yo lo que les digo a la gente es que tienen que darse cuenta que se van a someter a la justicia de la iglesia, hay que dar ese paso de fe, pero que no cuenten los pollitos antes de nacer. Así como que les digo que no tengan miedo y se lancen al proceso, hay gente que me ha llegado a iniciar el proceso diciendo, no, mire padre, yo me caso dentro de 3 meses, ya tengo la iglesia, ya tengo la fecha, ya tengo la boda, para que me saque la nulidad. Las cosas no funcionan así. Claro. ¿Cuáles pueden ser los costos en el tema de las nulidades, por ejemplo? Si se puede llamar costo, ¿cómo lo llaman Sí, en el no, bueno, derecho? hay que hacer como que unas distinciones bastante interesantes, ¿no? Los sacramentos dentro de la iglesia no tienen costo, no pueden tenerlos, son bienes y la gente tiene derecho a esos bienes. Eh, ¿Qué pide la iglesia? Que se dé una colaboración porque los sacerdotes tenemos que mantenernos. Pero, por ejemplo, si una persona me llega a mí a pedirme confesión, evidentemente yo no le voy a cobrar por eso ni por ningún sacramento. Y si una persona no tiene cómo dar la colaboración, evidentemente el sacramento igual se da. Ahora, tenemos que recordar que los procesos de nulidad matrimonial no son sacramentos, sino que son procesos administrativos que tienen un costo, ¿no? Claro, O sea, a veces cuando las personas van al tribunal eclesiástico a iniciar los procesos de nulidad, exigen que sean procesos gratis. Y uno de mis abogados muy sabiamente le dice, mire, ¿cuánto? ¿Y te salió gratis el divorcio civil? Evidentemente que no, porque tuviste que se tuvo que dar un proceso donde habían abogados que tuvieron que hacer su trabajo y tenían que mantenerse. Con el tribunal eclesiástico pasa igual. Los oficiales que trabajan en el tribunal eclesiástico, todos los oficiales que yo tengo tienen familia. Gracias a Dios son personas casadas con familias muy hermosas. Y a esas familias hay que darles de comer. claro. Entonces, los procesos de nulidad matrimonial depende un poco también de la región, es decir, porque realmente no cuesta lo mismo un proceso de nulidad matrimonial en alguna diócesis de Venezuela que, por ejemplo, en una diócesis del exterior. Ciertamente que el Santo Padre, cuando hizo la reforma de los procesos de nulidad, tuvo el deseo de que los procesos fuesen gratuitos, pero fue un deseo, no una orden. Y eso nos ayuda a nosotros también a los tribunales a darnos cuenta de que no pueden ser procesos demasiado onerosos. Pero al mismo tiempo hay que concienciar a las personas de que estos procesos necesitan ser pagados. Exacto. Padre, ¿un laico puede estudiar derecho canónico? Sí, sin duda, sin duda. O sea, Porque no había escuchado. sí, sí, lo hay, lo hay. De hecho, uno de mis mejores profesores es laico. Y concretamente el derecho canónico no necesita el bachillerato teológico para poder ser una especialización. Y yo, gracias a Dios, tuve muy buenos compañeros laicos que me acompañaron y se graduaron conmigo. Pues bueno, esto también puede servir como motivación para muchos laicos muy comprometidos. Creo que ninguna diócesis está como con sobras de canonistas, así que van a tener trabajos porque siempre va a ser necesario en una diócesis uno o más canonistas para que puedan desempeñar diversos cargos o problemáticas que surgen naturalmente. Donde habemos humanos, siempre va a haber problemas. Entonces, qué bien que tengamos dentro de la iglesia personas preparadas que puedan ayudarnos o a su vez orientarnos ante diversas temáticas que pueden surgir, temas de pederasta, o sea, quiero abordar temas que tal vez no nos gusta hablar y yo estoy convencido que tal vez en YouTube no debe haber mucho contenido de esto y siendo tan necesario, hay que conocer nuestra fe. Hace poco hice un programa, padre, sobre sacerdotes casados. Lo titulé así para Ujú. atraer el público. Me acribillaron porque quería dedicar a hablar de los ritos orientales, que son varios, y nosotros que aquí estamos adaptados o estamos acostumbrados solo al rito romano, que son los sacerdotes célibes, pues no entendemos. Padre, ¿puedes hablarnos un poquito de eso? Porque tal vez en el Mm. derecho se debe hablar de eso, sobre el Sí, sacerdocio. la Iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica, tiene varios ritos, ya lo has dicho tú, que no se refieren solamente a la manera como celebramos los sacramentos, sino propiamente a tradiciones eclesiales muy venerables. Y digamos que la Iglesia en este sentido tiene como que dos grandes pulmones, también se ha llamado así, que es la Iglesia que es llamada la Iglesia Occidental, sobre la que está sobre todo el rito latino o rito romano, y la Iglesia Oriental,
que tiene también alrededor de unos 20 ritos, o sea, unas 20 iglesias que tienen unas leyes particulares. Entonces, en esos ritos concretos que también son católicos, hay sacerdotes, o sea, en los ritos orientales es bastante común que se permita la ordenación presbiteral de hombres casados. Entonces, en esas iglesias hay sacerdotes, o sea, hay sacerdotes católicos completamente fieles al Papa, completamente católicos con toda la doctrina católica, que están legalmente casados. Mire, es tan necesaria la formación, padre, que te voy a hacer una pregunta, porque somos a veces tan cerrados. Ojo, esto también es para los sacerdotes, con humildad se los digo. Tengo un caso de un amigo sacerdote Ujú, de un rito oriental ujú, que vive aquí en Venezuela y se le ha dado casos, padre, que a veces los mismos sacerdotes católicos le dicen, mira, no concelebres en esta misa ujú. porque la gente no va a entender que estás casado. Sí. O sea, si un sacerdote te dice eso, imagínate lo que puede pensar el pueblo de Dios que no entiende, que no conoce de ritos porque nunca han viajado fuera de Venezuela o no les ha tocado compartir o convivir con ritos Ujú. que están en comunión con el Papa Francisco, que están en comunión con Roma y simplemente porque no están acostumbrados. Sí, es decir, es cuestión de entender la riqueza. Mire, también sobre todo las personas que suelen reaccionar así es porque tienen miedo a la famosa abolición del celibato en el rito latino. Yo creo que no se va a dar y espero en Dios que no se dé, ¿no? Porque así como es una riqueza para nosotros, para nuestro rito, concretamente el celibato sacerdotal, también para los otros ritos es una riqueza en la presencia de sacerdotes casados. Ay, yo te cuento una experiencia, ¿no? Yo conocí al rector del seminario, al rector de un seminario oriental. Y el rector, el director espiritual y el ecónomo estaban casados con sus esposas, unas familias preciosas. Y me decía ese rector, yo entiendo perfectamente por qué la iglesia latina tiene a los sacerdotes célibes, porque es que llevar adelante la familia y el ministerio es durísimo, durísimo. Y entonces el entender, o sea, el que yo pudiese entrar en conversación con este sacerdote casado, que él fuese el que me diese como que el ánimo a continuar adelante con mi vocación celibataria, es una cosa que me parece muy bonito. Es decir, yo creo que dentro de la iglesia tenemos que estar más por apreciar las vocaciones, cada uno de los otros, que tratar de poner, bueno, es que mi vocación es la que... Es que hay mucho que aprender, señores, y no dejaremos de aprender y no debemos de cerrarnos. Tenemos que estar abiertos a esta formación. A veces nos queremos conformar solamente con el catecismo que recibimos cuando hicimos la primera comunión. Y Dios ha obrado tantos carismas dentro de la iglesia que nos puede llegar el día de morir y todavía nos va a faltar cosas que aprender y nos tocará entenderlas cuando veamos la realidad en el paraíso. Tan sencillo como eso. Quiero agradecerte la posibilidad que me has dado, primero tu amistad, tu cercanía, me has orientado en montones de cosas. Al pobre a veces lo vuelvo loco escribiéndole, llamándole, padre, esto se es permitido, esto lo puedo hacer, ¿qué opinas de esto? Pero para eso también es su ministerio, el de él y el de todos los sacerdotes. Te agradezco como laico que seas sacerdote, necesitamos sacerdotes y ustedes deben comprometerse a rezar por los que ya son y por los que están dudando si se hacen o no se hacen, si van o no van al seminario. La iglesia necesita sacerdote. Sin sacerdote no hay sacramentos, no hay Eucaristía y no habría derecho canónico porque Ujú. evidentemente de qué sentido habría si no tenemos cura, para qué, si no habría sacramento. Necesitamos sacerdotes. Y en sus hogares están los sacerdotes del mañana. Recemos para que hayan matrimonios santos y para que no existan casos de nulidad o que cada vez sean menos. Debo decirte algo, padre, después que te conocí y conocí sobre el derecho canónico, ahora me preocupa pensar de que la gran mayoría de los matrimonios pueden ser nulos. Por eso Porque cuando entonces... conozco la realidad de amigos que me cuentan, no, que me pasó esto, y yo, ay, si supiera, eso está en el derecho canónico. Por eso ya lo has dicho tú al inicio, ¿no? Lo necesario de la formación, de una formación profunda, de un noviazgo llevado cristianamente. Eso es fundamental, ¿no? Es decir, así como le hemos hablado, ¿no? Yo tengo tanto tiempo de preparación para llegar al ministerio. También las personas deberían tener un tiempo de preparación, de conocimiento profundo, que vaya más allá del sentimiento, sino de saber, me voy a comprometer con una persona que tiene mis ideales y sobre todo, que vive la fe con la misma intensidad con que yo la vivo. Padre, ¿cómo puede la audiencia contactarte? Porque esto es muy importante. Hay pocos canonistas y en este caso es el primer programa. Y además quiero dejar en el aire, si usted tiene alguna pregunta, les gustaría otro programa de algo que no hablamos acá y quedó en el aire, porque como dije, es muy extenso, escríbanos al privado y yo con todo gusto volvería a viajar a Maracaibo a entrevistar al padre
para poder aclarar temáticas que queden en el aire. ¿Cómo te pueden contactar, padre? Pues, Williams, concretamente depende de la diócesis donde se esté, ¿no? Si una persona tiene algún problema canónico o específicamente de nulidad matrimonial, tiene que acudir a la sede de su diócesis y preguntar por el vicario judicial o por el tribunal eclesiástico. Allí seguramente les atenderán con mucha alegría. Específicamente aquí en Maracaibo, nuestro tribunal queda detrás de la catedral en el centro de la ciudad. Pues aclarado. Despídete de toda la audiencia y danos también tu bendición como sacerdote para que con mucha fe la vamos a recibir. Bendigamos al Señor que nos ha permitido este momento de encuentro con Él. Pidámosle a Él que su presencia no se aparte de nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca así. Amén. Padre, agradecido por tu amistad, por tu sí, y quiero invitarles a todos ustedes que se suscriban en mi canal de YouTube. No dejen de rezar por mí, pero más por ellos que lo necesitan siempre. La barca de Pedro a veces se tambalea y necesitamos sostenerla con oración por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por la iglesia. Feliz de ser iglesia. Me despido de ustedes, activen todas las notificaciones y compartan este contenido. No podemos ser egoístas. Tal vez a mí me sirvió o no te sirvió, pero habrá alguien que pueda recibir luz con este programa. Será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga y desde Santa Lucía en Maracaibo, una tierra calurosa y de gaita, me despido de todos ustedes. Feliz día para todos.